Entonces hoy voy a compartir con ustedes lo profético, la futura gloria de Sión, que es la iglesia en Cristo. La futura iglesia. Entonces estamos voy a hablar hoy fuerte de lo profético. Eso es lo que nos compete ahora. La futura gloria de Sión, que es la iglesia, la nueva Jerusalén, la iglesia en Cristo, el Evangelio y la gracia. Lo que fue profetizado en el año, ¿qué te digo? En el año 698 antes de Cristo. Dios, utilizando siempre a sus hombres, a los profetas, utilizándolos, y ellos colocaron en el libro lo que iba a acontecer a la Nueva Jerusalén, tipificada como el monte Sión. Anteriormente lo que Dios escogió como pueblo fue a Jerusalén. Pero Jerusalén le pagó mal a Dios. Entonces, Dios ya sabía que tenía que tener en segundo plano a su iglesia. Entonces, profetizó. Muchas veces la gente lee y nunca entiende, porque nunca tienen vida, quieren leer con los ojos naturales, pero no con los ojos espirituales. Entonces Dios utilizó al profeta Isaías para que escribiera lo que venía para la iglesia, la nueva Jerusalén, la gracia, el Evangelio de Jesucristo el Señor. Entonces, eso es lo que voy a tocar hoy. Cómo actuaron con los que enseñaron, cómo persiguieron no solamente a los profetas, sino a Jesús de Nazaret. Lo hostigaron, le decían que era endemoniado y todo ello. Pero había razones por qué lo perseguían. Había razones y eso es lo que vamos a conocer a través de la palabra. Lo mismo con los profetas. Lo mismo puede pasar o pasa hoy en día con los que estamos hablando del Evangelio y la gracia. Saludo a todos los que están ya conectados. Ahí al hermano Douglas Altabás en la ciudad de Cuba. A todos los que están en México. A todos los hermanos y hermanas que están en Cuba, que me envían mensajes. A todos los que están en Costa Rica, en Puerto Rico, los Estados Unidos, pronta recuperación, la hermana María de sus ojitos y también a su esposo, fuerte, al pastor Vittorio, muchas gracias por los saludos y a todos los que están conectados en Colombia. Le damos gracias al Señor. Hoy voy a hablar la futura gloria de Sión, que es la iglesia en Cristo en este tiempo, el Evangelio y la gracia. Espero que Dios me use, nada sé, lo único que sé es que voy a transmitir lo que Él me dio para la gloria suya. Le damos un aplauso al Espíritu de Dios en esta mañana. En el libro de Isaías, capítulo 60, Isaías, capítulo 60, Lore. Capítulo 60, recuerda que estos medios me roban un poco de tiempo, el tiempo pasa muy ligero.
Isaías capítulo 60. Versículo 1 al 4, o 1 al 14, pero voy a leerte fraccionado, porque voy a anclar mi cabeza o mis ojos en dos versículos para poder aclarar lo que quiere decir casi el capítulo entero. Dice en el nombre de Jesucristo el Señor el versículo 1. Te estoy hablando del año 698, de lo que Dios le dijo al profeta Isaías que escribiera, para que los que fuéramos a leer tuviéramos los ojos del entendimiento abiertos y entendiéramos, comprendiéramos qué es lo que Él quiso decir, para quiénes y qué traería lo escrito y lo expresivo en lo profético. Versículo 1 dice, levántate. Cuando Él dice levántate, le está diciendo a una iglesia, a una persona, a una congregación que está dormida espiritualmente. En este caso, la iglesia hasta el día de hoy duerme porque lee y nunca entiende. Duerme porque nunca persevera para poder tener vida y alcanzar una estatura en la vida en el Espíritu. Duerme porque vive pobre espiritualmente y duerme porque está pobre materialmente. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, salvación, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a la luz, a tu luz y el conocimiento, a conocimiento, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron hacia ti. Tus hijos vendrán de lejos, oído, no están. Quiere decir que en este caso, si yo me tuviera para esperar, no esperaría a los que salgan de aquí. Ya lo profético es que ellos están en diferentes lugares y ellos tendrán que venir no solamente a Tuluá, sino al lugar donde Dios me lleve, donde yo esté. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas que servirán, funcionarán dentro del cuerpo de Cristo, serán llevadas en brazos. Versículo 13. Voy a leerte el 5 antes del 13. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. 13. La gloria del Líbano vendrá a ti, ciprés, personas de valor alguno, pinos, inquebrantables personas, y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario.
aquí no quisieron nunca servir, sino que salieron a hablar mal de la congregación. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad del Señor, Sión, del Santo de Israel. Uno quisiera ver, pero como todo tiene tiempo y todo tiene hora, pues precisamente eso es lo que hay que interpretar para poder enseñar. El Monte Sión es la iglesia, la celestial. Entonces voy a clavar mis ojos y la enseñanza en el versículo 13 y versículo 14. Versículo 14. En el versículo 13 dice: la gloria del Líbano vendrá a ti, coma. ¿Qué era la gloria del Líbano? ¿O qué es la gloria del Líbano? Las riquezas. Las riquezas. Y todos los lugares sagrados. Y todos los lugares sagrados. Líbano, tierra, que se ha preocupado por todo lo natural, pero no por lo celestial. Ha trabajado para tratar de subsistir, base a lo que consiguió con los seres humanos. Las riquezas y todo lugar sagrado que consagraron para su imperio tendrá que venir a la Jerusalén celestial. Está decretado, quedó establecido, quedó completamente establecido. Serán traídas las riquezas a la iglesia. Y hay ejemplos a la iglesia del Nuevo Pacto. Hay un ejemplo que voy a leerte solamente porque como la enseñanza es un poco larga, no quiero que me quede nada, porque quiero darle a ella. Ahí en Isaías capítulo 35, versículo 2. 35, versículo 2. Dice: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán ¿qué? La gloria de ¿quién? Del Señor y la hermosura del Dios nuestro. Eso es lo que viene para la iglesia. Eso es lo que viene para la iglesia. Eso es lo que viene. Es que estoy un poco maluco. No. Porque me ahogo. Entonces, todo lo que ella tenía o tiene en un futuro no muy lejano, tiene que venir al Monte Sión. Primero, para que ella pueda ser trasladada al Monte Sión, que es la iglesia en este entonces, primero la iglesia tiene que tener una visión bien clara y una consagración única a su Creador. Si no hay vida en el Espíritu, seguirá eso en stand-by. Nunca llegará hasta que la iglesia, el tiempo, a pesar de que Dios lo haya estipulado, si no hay personas a quien entregarla, seguirá ahí hasta que
salga la persona indicada por Dios. De resto, olvídate, olvídate. Versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. El Santo de Israel. Los hijos de los que te afligieron. De personas que un día estuvieron aquí, personas que nunca que afligen a la persona que Dios constituyó. Que nunca funcionaron o nunca les gustó la palabra. Reconocerán y vendrán humillados a suplicar ayuda, a mendigar, a pedir perdón. Lo mismo que pasó con los ancestros en el pueblo de Israel. En Apocalipsis capítulo 3, vamos a ir haciendo un recorrido bíblico. Capítulo 3, versículo 9. Oído, escuche y retenga, pastor que me está viendo. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren ¿a dónde? A tus pies y reconozcan que yo te he amado, que yo te constituí, que yo el pueblo de Israel. Los que dicen ser judíos y no lo son, lo que son es judíos, pero no judíos. O los que dicen ser cristianos y no lo son. Ellos son los que van a estar donde Dios me ponga, porque la promesa es para mí. Lo que yo te estoy compartiendo me lo dio a mí. Es el respaldo de Él al sufrimiento mío, a la tristeza mía, a la soledad mía, a los anhelos que no he podido alcanzar, pero que ya están establecidos por la fidelidad, por el amor a la palabra, por mi entrega, por la muerte al mundo, y se la he dedicado a Él. Entonces, esta, así como a mí me hace la promesa, también se la hace a todo pastor que esté pasando por el mismo sufrimiento, de soledad, de tristeza, de dolor. Es lo mismo. Los que se dicen ser judíos y no lo son. Quiere decir que al estar establecido, las sinagogas de Satanás son lugares donde se congrega mucha gente que aparentemente es, pero no es. Ni son cristianos ni son judíos. Porque hasta el día de hoy la ley guarda todo lo 13 mandamientos de la ley de Moisés. Tampoco el cristianismo.
Porque en el cristianismo no hay nada que hacer sino reposar, confiar, declarar y perseverar. Creer, crecer en la vida en el Espíritu. Y creer en las cosas que nosotros no vemos. Por eso quise traer esta enseñanza, para que tú te des cuenta que Dios nunca se equivoca. Dios es un Dios veraz. Ahí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 dice: oído, yo conozco tus obras, Denis, tu tribulación y tu pobreza. ¿A quién tengo yo que ir a pedirle? ¿Al político? ¿Al presidente? ¿Al alcalde? ¿A los concejales? ¿A quién tengo que ir yo a declarar la palabra? A Él. Yo no tengo que hacer ni bingos, no tengo que hacer absolutamente nada, sino glorificarlo a Él, deleitarme en Él, disfrutar de lo que Él estableció para mí, obedecer, caminar y presentarle, aunque Él ya conoce la situación de uno. Pero Él dice bien claro: yo conozco tus obras, te has esforzado, has luchado, has permanecido, has querido, pero no se han dado las cosas. Y tu tribulación, por un momento quisiste tirar la toalla, no quisiste. Pero tú eres rico. Ya en la eternidad todo lo mío está terminado. Convencido que lo que fue en Él será en mí. Y lo que ha de ser en mí, ya fue en Él. Rico, rico soy en la palabra. La palabra nunca falta. A Dios gracias que leo y entiendo. Y por eso funciono. Dice bien claro: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una persona nada va a funcionar. Que Él dice que yo soy rico en la palabra. Al ser rico en la palabra entiendo, comprendo, puedo poder. Tengo prácticamente todo. Es la persona que no funciona, ¿qué pasa a ser? Una sinagoga. Una sinagoga es un lugar donde mora el aparecido. Soberbia, mentira, engaño, hipocresía, falsedad, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia. El pastor de México. Ahora está su esposa ahí, que allá no había mucha gente. Habían 4 cabezones ahí. Con su esposa para poder conseguir el sustento. No tenía como te digo yo, pues no tendría el reposo necesario. Porque uno, para poder desarrollar, estar en pie hablando de este evangelio, necesita un respaldo económico. ¿Acaso las cosas se las dan a uno gratis? Como te lo expliqué el domingo. Jesús de Nazaret murió por el mundo y nosotros morimos prácticamente al mundo para darle vida a las personas que nos oyen.
Le dedicamos la carrera, pero uno no tiene cómo pagar el agua, tiene que irse a trabajar. Si no tengo cómo pagar los servicios, tengo que salir a trabajar. Entonces no tengo una consagración o una dedicación a la palabra para poder alimentar bien a una persona en el ser interior. A nosotros no nos llamaron a maquillar la carne. A nosotros nos llamaron, nos constituyeron ministros competentes para darle vida al ser espiritual. Y para poder darle vida al ser espiritual hay que estar consagrado, hay que dedicar el tiempo. Necesita uno del respaldo de los que asisten dentro de la congregación, porque esa es la tarea. Que son ricas en la palabra, aunque sean pobres en lo material. Para nosotros es una bendición que tengamos lo que tenemos. Y nunca hemos hecho colecta para comprar una cabina. ¿O aquí hemos hecho colecta, María? A usted le tocan 100,000, a usted 10,000, 50, nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Yo no, tampoco he sacado un pollo ahí sacrificado para rifarlo. Para comprar un ventilador, ni para comprar sillas. Todo ha sido legalmente quedará una que otra iglesia evangélica y una iglesia católica. Pero hasta los curas van a hablar de la gracia. Va a ver usted iglesia católica de la gracia. Y ya el cura casado. Yo no sé, en la economía que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para este tiempo, es la unificación de la iglesia a nivel del mundo. Quiere decir que si yo te estoy hablando de esto, cuando tú vayas a los Estados Unidos también te van a hablar de lo mismo. Quiere decir que no te van a confundir. Si aquí hubieran 4 o 5 pastores, cada uno te daría un tema diferente aunque fuera de la gracia. Verdaderamente solución y paz en la tierra se requiere de una sola congregación. Que dé un buen testimonio de Él y en la unidad de la vida del Espíritu. No hay más. En el antiguo pacto los lugares que Dios... Pero Jerusalén se vendió. Jerusalén retrocedió. No soportó. La plata del mundo entero tenían que llevársela a ella. Y se ramerió, le abrió la puerta a la idolatría. Pero debido a que el pueblo de Dios cayó, se dividió, se esparció, y hasta el día de hoy, por tratar de regresar, se metieron en diferentes lugares. Y en los diferentes lugares le dieron conceptos diferentes a lo que Dios verdaderamente quería. Ellos querían adorar a Dios como Dios lo estableció, pero la adoración
día que la iglesia en general está caída y está dividida por toda parte, por toda parte, por toda parte. Y pero tales lugares llegan. La iglesia evangélica. La iglesia, la gente no entiende. Le decía yo a un personaje de Creciendo en Gracia, le dije yo, todo lo que ellos dicen aquí es verdad. El pecado fue perdonado y quitado. Y se quedó viéndome. Porque me dijo, yo pensaba que este era el tratado suyo. No, pero este viene de la ciudad de Cali. Le dije, es que el evangelio tiene que darse a conocer. Desafortunadamente, la gente adoró más a José Luis de Jesús que a la palabra. Le creyó más al hombre que aprender a depender por fe de la palabra. Entonces, todos los lugares, le decía yo a él, porque él me habló del catolicismo, le dije, sí, esa es la madre de las rameras. ¿Y las rameras quiénes son? Las iglesias evangélicas. Mezclaron. Entonces, todas están divididas, sinagogas. Porque son que manipulados con las estrategias de los seres humanos. Porque ellos son satélites. No más, no más. Al convertirse en sinagogas del aparecido, la gracia les tumba todo eso. La gracia les quita en la gracia funcionando hoy en día, persiguiendo el evangelio que da vida, así también persiguieron a Jesús. Versículo 9. Pasando de allí vino Jesús desde Nazaret a las sinagogas de ellos, de los judíos. Y aquí que había allí uno que tenía ¿qué? Seca una mano, punto y coma. Como hoy en día también. Aunque hay personas tengan las manos completas, pero son secos para dar, para sembrar. Este era físico, en lo natural. Y en lo espiritual también hay personas miserables que tienen seca la mano, por eso sus vidas son secas espiritualmente. Dice, uno que tenía una mano seca, que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, más religioso que nunca. Las sinagogas de ellos estaban llenos de enfermos, ciegos, mudos,
Y estos se sentaban con sus vestuarios ahí a la cátedra de Moisés a dedicarle que es pecado y es pecado y es pecado y es pecado y es pecado, pero nunca se fijaban en la necesidad de las ovejas que tenían. Y él les dijo, Jesús, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, ¿no le echas mano? Vale un hombre que una oveja. ¿Ah? Por consiguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. Extiende tu mano. ¿Ah? ¿Y qué pasó? ¿Y él la extendió? En el mundo natural, en el mundo espiritual, cuando una persona está pasando momentos difíciles, de escasez, de problemas, extienda la mano, siempre que todo lo que usted siembra, eso cosecha. En el mundo espiritual. ¿Oído? Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada. ¿Ah? Sana como la otra. Dice el 14, oído, escuche y retenga. ¿Qué mal estaba haciendo él? Les estaba demostrando a ellos que lo que ellos hablaban no servían, que era pura cátedra. Primero para que él pudiera aplaudir con sus dos manos, porque ¿cómo iba a aplaudir con una? ¿Hizo lo correcto o no hizo lo correcto? Hizo lo correcto. ¿Por qué lo perseguían? Porque él tenía la verdad de Dios. La gracia hoy en día, ¿por qué la persiguen los evangélicos? ¿Por qué los persiguen los pastores? Porque la gracia del evangelio de Dios es la doctrina de Dios que restaura a cada persona. Restaura espiritualmente y materialmente también a la persona. La pone lúcida, la pone a conocer. Es una mentira. Por eso es que persiguen el evangelio de la gracia. Porque la gente cree que es que nosotros inventamos el evangelio. Y no es así. Lucas, capítulo 4. Versículos 28 y 29. Dice, al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, ¿ah? Como el sistema religioso, el sistema es de ellos, no es de Dios. Y le han hecho creer a la gente que de esa manera ellos van a avanzar. Hablan de prosperidad a la gente. Si usted siembra 100,000 pesos, Dios le va a dar 20 millones de pesos. Mentiras, eso no es así. Usted no necesita de que le mientan. Si usted crece espiritualmente, si usted conoce espiritualmente y voluntariamente, porque usted no tiene la mano seca. Juan capítulo 9.
Versículo 22. Voy a leerte el versículo 13 para que entiendas qué es lo que voy a leer en el 22. Que no tenga que de pronto yo parafrasearme y quedarme aquí un poquito. Y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Te voy a hablar de una persona ciega. No tenían las pepitas en los ojos. Era completamente ciega. Se lo llevaron a Jesús y él empezó a jugar con bolitas de barro. Bolitas de barro. Escupió, hizo las bolitas de barro y le escupió en los ojos y le dijo, vete a lavar en el estanque. Y vete a mostrarle a los que enseñan la ley. Entonces cuando se lavó, vio y lo llevaron a la sinagoga. Y empezaron esto, ves que este le devolvieron la vista, este nació ciego, y llamaron a los padres y investigaron por toda parte. Y los padres, como le tenían miedo a la gente de la ley como hoy en día, porque todo el mundo echa en el infierno, cuando infierno no hay. Como esa gente era violenta, agresiva. Entonces llamaron a los padres y le preguntaron, bueno, ¿este qué? ¿Este mancito nació ciego o no nació ciego? ¿O fue que nos mintieron? Y él dijo, no, él tiene... Dice el 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían que acordado que si alguno confesase que Jesús de Nazaret era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Dime si no es lo mismo hoy en día. Dime. Por eso es que no reciben el evangelio de la gracia. Ninguno. Comienzan a rebatir cosas que ni ellos saben. Perdónenme la expresión. Gente que no sabe ni limpiarse el rabo. Comienzan a contradecir. Y los otros ignorantes que se paran en los púlpitos a les da miedo recibir el evangelio. Les da temor de hablar de este evangelio. No sabiendo lo profético. No conociendo que Dios en breve tiempo, a medida como se va extendiendo el evangelio ya por todo el mundo, queda establecido y queda una sola iglesia, una sola congregación en el mundo entero. Bueno, ya Jesús no está. Ya Jesús no está. Pero está el evangelio que nosotros enseñamos. En ese tiempo, Jesús de Nazaret era la justicia de Dios en la tierra. Ahora el evangelio de la gracia es la justicia de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en la gracia no se condena. En la gracia no existe el diablo. En la gracia no existe el infierno. En la gracia no hay condenación. Creado a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. ¿Aló? ¿Cierto? Es el evangelio de Dios, que es la justicia de Dios mismo. En la gracia se le abren los ojos a la humanidad, los ojos espirituales. En la ley la gente sigue ciega.
Antes usted cantaba y no sabía por qué cantaba. Hoy en día usted canta y sabe por qué y cómo tiene que cantar. Que venció al diablo, que cerró el infierno, que quitó la condenación, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos a todos eternamente y para siempre. Se llama a él se le dio un nombre que sobre todo nombre venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Este evangelio, por eso es que no lo reciben muchos religiosos, porque este evangelio le abre los ojos del entendimiento de la persona. Siempre y cuando yo haya creído y haya crecido y esté agradecido y haya propuesto en mi corazón apoyar el ministerio para la gloria de Dios. En la ley esa persona sigue ciega, sigue siendo mezquina y miserable con el ministerio. Entonces, ¿cómo quieren pagar? Entonces, es lo mismo hoy en día, el sistema religioso. Religioso, sinagogas. Ahí no es donde echan fuera demonios. Díganme ustedes que conocen. ¿Cierto que sí? Y allí estaban cada uno de ustedes. Les imponían manos. Cuando usted comenzaba a llorar, ya se aparecía un ángel caído ahí al frente suyo. Y empezaba, agarra más chiquita, labra. Lávate la cara, vaca. Y más lloraba la persona. Así dice el Señor, limpia tu pecado. Entonces la persona se secaba los ojos. ¿Cuál pecado? Son satélites de él. Por eso es que ellos defienden. El mundo es la economía, lugar oscuro, la ciudad del aparecido. Ahí está. Dice oído, la tremenda persecución cuando nosotros empezamos a hablar de la gracia aquí en Tuluá. Es lo mismo que pasó con todos los que enseñaron antiguamente. Como Jesús de Nazaret, que trajo el reino de Dios para establecerlo en la tierra. Y mira lo que le pasó a él. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 13. Versículo 43. Voy a leerte el 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de qué, de estas cosas.
¿De dónde salían ellos? De las sinagogas. Piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, ¿viste? Esa es la característica de ellos. ¿Ah? Quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la ley, en la gracia de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Hablarles. Está la restauración de la vida. En Cristo no hay muerte. Hay una mala interpretación de una introducción, pero cuando yo veo que es natural, aunque hablen de gracia, pero cuando yo veo algo que es natural, inmediatamente lo saco del teléfono. Está establecido para el ser humano que muera una sola vez. Dios lo juzga para perfeccionarlo, no para condenarlo. Para transformarlo para que sea verdaderamente cristiano. Para que tenga éxito en el espíritu. Para que tenga vida, él y los suyos. Pertenece a Dios. Dios no lo va a dejar en el mundo. Dios se lo lleva a él. Para enseñarle allá cómo tenía que tomar la determinación de regresar al origen de su partida. Lo mismo. Y despedían la congregación de los judíos y de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles persuadido a que perseveraran en la gracia de Dios, el siguiente día de reposo, oído, se juntaron y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros es verdad, a vosotros juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos ¿a quién? A los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban ¿a quién? La palabra del Señor. Y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que con esto se le cae el carriel a cualquiera. Puede venir mucha gente, pero la gente que es ordenada es la única que funciona dentro del cuerpo. La que obedece, la que actúa. La que no es ordenada es un relleno. Es un relleno. La que no es ordenada nunca avanza. Espiritualmente y materialmente. La que es ordenada paulatinamente va organizando su propia vida. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres ¿qué?
ciudad y levantaron, expulsaron de sus límites. Hechos 14, 2, 1 y 2. Aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga, persistía. Es que estos son tipos, personas de Dios. Estos no le tenían temor al hombre. Personas de Dios. Entraron junto en las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Y asimismo, ¿qué? De griegos. Mas los judíos que no creían incitaron y corrompieron los ánimos de quién, de los gentiles, contra todos los hermanos que habían creído. Versículo 1. Pasando por Anfípolis, ¿a dónde? A Tesalónica, una sinagoga. Oye, este man sí perseguía a todas esas sinagogas, ¿no? Claro. Sabía que nunca, que esa gente estaba atrasada, como él estuvo en la ley. Tremenda la unción que tenía este hombre. 5, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntándolos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. ¿Y qué pasó? Y asaltando la para apedrearlos, esa era otra estrategia de ellos. Pero hallándolos, pero no hallándolos, trajeron ¿a quién? A Jackson y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jackson ha recibido, y todos estos ángeles contravienen los que, los decretos de César, lambones de Nazaret. Es lo mismo de hoy en día. Cuando usted le va a hablar a una persona llena de ley, ¿qué le dice? ¿Cómo que no hay que entendieron, creyeron los que les enseñaron? ¿Cómo que no hay que ayunar? Si el ayuno nos fortalece, mentiras. Pero 3, 4, 5 días de ayuno no sirve. ¿Cómo que no hay que cenar? Bonito y tan sabroso. Entonces, cuando vos le das la espalda a ellos, después de haberle hablado, ¿qué te dicen? Ese es un hijo del diablo. Lo mismo hacían con Pablo. Más tarde se reunían todas las tardes las iglesias. Por eso fue que Dios o el Señor les llamó sinagogas de Satanás.
los días hacen culto. ¿Qué hace una persona toda una semana metida en una congregación si no crece espiritualmente? Porque lo que le enseñan es natural. Mateo capítulo 12, voy terminando. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Porque, por tanto, ellos serán ¿qué? Vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, le decía a él. Sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá ¿qué? Saquearlos. El aparecido ya no es. Voltéeme a mirar. Cuando yo le esté hablando, no tenga la mirada clavada, porque usted nunca va a aprender. Si está entretenido leyendo, no me puede oír. Bien, pero bien claro. Todos estos lugares donde enseñan lo natural jamás pueden alcanzar algo espiritual. Jesús les dijo a ellos que todo lo que ellos hacen era del aparecido, que era el diablo. En el libro de Juan 8:44 le dijo: por eso es que ustedes son hijos del diablo. Yo le dijo él a ellos. Es lo mismo hoy en día. A escudriñar, a ver si es cierto que le enseñan oído y no alcanza verdaderamente lo espiritual. En sentido natural está llena del conocimiento natural. Ya el diablo no está. Amén, pastor, amén, amén, amén. Y el infierno está cerrado. Amén, pastor, amén, amén, amén. En Cristo ya no hay condenación. ¿Verdad? Pero el mundo reside. Dice la palabra, son sinagogas de Satanás, porque ellos son los satélites. Ellos son los satélites de él. Porque si ellos fueran de Dios, aceptarían el Evangelio y la gracia. No van a cuestionar nada, sino que se sentarían a estudiar como hijos de Dios. Como ellos no quieren soltar, entonces Dios tiene que sacar. Para eso estableció el Evangelio. Todo aquel que vaya en contra del Evangelio
de Dios. En Servipagos, donde se pagan los servicios. Llegó una señora a repartir unos trataditos, porque ellos no le hablan. Y cogió y él venía delante de mí, estaba delante de mí. Dice, mire estos estúpidos. Claro, Dios es sí. Simplemente le digo, si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? Él le dije yo, si Dios no existiera, tú no existirías. Porque vos y todos los que estamos aquí en la cola fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Espíritu. Y habitamos dentro de un cuerpo. Ahora, Dios estableció el mundo y lo dejó en las manos del hombre. Quien tiene a la gente pobre es el hombre. Por la ignorancia, por la estupidez. Es que yo he estudiado en la universidad de tales y tales, en Estados Unidos. Ya, porque juicio comes. Si para ti no existe, mira a ver qué ha hecho el hombre por la tierra. ¿La destruyó? ¿La tiene destruida? ¿Y la seguirá destruyendo? Sí. Y si tú sos de Dios, tarde que temprano tendrás que reconocerlo. Y me volteó a mirar, me dice, ¡bravo! Y por allá, en la cola ahí en la puerta, había uno que me conoce. ¡Bravo, pastor! Me chivateó. Capítulo 16, versículo 2. Oído lo establecido. Cada persona que vaya a recibir el Evangelio de Cristo y esté metido dentro de una sinagoga del aparecido, lo expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Le dijo él a los discípulos. Pasa lo mismo hoy en día. Si viene la persecución, sirviéndole a Dios, cuando son enemigos de la palabra y enemigos de Dios. Desde entonces, a través de los siglos, los religiosos hasta el día de hoy, andando en sus mismos pasos, siguen genuinamente la tarea. Señor que está en la vida de cada cristiano. Ahí está, ahí está. Santiago, voy terminando. Padre.
Por eso la palabra es como un martillo que quebranta la obstinación del ser humano. Cuando la persona no resiste, la palabra opta más bien, es porque no era. No era. Versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Punto. Pobres materialmente, para que sean ricos en la fe y herederos del reino. Y de esto hay mucho que hablar, porque mucha gente quiere amar a Dios por encima, pero no viviendo la realidad. Por eso este evangelio es para los que amamos, tomamos la determinación de morir al mundo para vivir para Dios, no importándonos las circunstancias. Ahora mira el contraste. Apocalipsis capítulo 3. Casi que no llego. Versículo 17. El sistema religioso dice, porque tú dices, yo soy rico, enriquecido a costa de los ciegos, ignorantes, religiosos, atrasados espiritualmente. Son riquísimos. No es que a usted si yo trajera un evangelista aquí internacional que hable de la prosperidad y le tirara un mensaje de la prosperidad, usted trae hasta la cama aquí, con los chinches y las pulgas esas que trae, pero la trae, porque lo persuade, porque la mente de la persona es voluble y le cree más al hombre que a lo que Dios estableció. Créame eso, créame eso. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres qué? Un desventurado, miserable, pobre. Así es el sistema religioso. Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras, le dice Dios a la iglesia, y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Oye esto. Quiere decir, para ir terminando, que teniendo en cuenta el lenguaje simbólico del libro, a pesar de que no esté claro, pero si se trata de verdaderos judíos o de verdaderos cristianos. ¿Qué es lo que Él quiere en este tiempo? Verdaderos cristianos. Eso. No le quite ni le ponga. Dice oído.
Bien claro, ahí en Romanos, termino, capítulo 2. Abba Padre. Versículo 17. Judío. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, pelo largo, vestuario, bata hasta el fondo, sin arreglarse la cara, es una yuca la mujer, y el tonto, digo, el esposo, con saco y corbata. Eso no lo que se hace exteriormente en la carne. Dejar de tomar, de fumar, de bailar, de esto y etcétera, y aquí y allá y todo eso. No lo es judío, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza, del cual vienen ¿qué? Viene de los hombres, sino de Dios. Pastor, dice, oído, ahí mismo en Apocalipsis, en el mismo Apocalipsis, me da risa todo esto. Dice, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Si él la conoce, algún pastor que esté pasando momentos críticos, difíciles, si él fue constituido legalmente por Dios, Dios lo llevará a los lugares que él preparó desde antes de la fundación del mundo para la gloria de Dios. Ese es el Dios de nosotros. ¿Por qué? Mira lo que él dice. Apocalipsis 3:9. Las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré si a mí me va a traer Dios este tipo de personas, ellos tendrán que ver en mí la gloria del que me dijo, levántate y resplandece, porque ha venido tu salvación. Y la gloria del Señor será vista sobre ¿quién? Sobre ti. Tus hijos vienen de lejos y tus hijas las traen en brazos. ¿Dice o no dice? Y tus ojos lo verán para que se ensanche el corazón tuyo. ¿Ah? Y la gloria de Dios sea vista de todo el mundo en ti. Eso es lo que dice. Por eso es que nosotros defendemos este evangelio. Yo sabía y sé, por el consejo que me dio el pastor Victorio García Barbón, dijo bien claro, hace muchos años,
En la ciudad de Barranquilla, dijo él claro, los que van a quedar y perseveren en el evangelio de la gracia, no vayan a creer que todo el mundo los va a besar, que todo el mundo los va a amar, porque el mundo entero los va a rechazar. Si ustedes ven que vienen 100 personas, de las 100 quedará uno o quedarán 2 personas, porque el resto, hasta que el tiempo se... No vayan a creer que en el mundo ustedes van a ser aceptados por el mero hecho de este evangelio. Por eso es que yo mantengo pilas. Yo a todo no le digo amén. Por muy bonito que usted me hable de la gracia, si yo no veo en usted, verdaderamente no es malo que usted hable, pero si yo no veo en usted la integridad espiritual, el conocimiento natural aquí no sirve. La especulación, la gracia no puede convertirse en un comercio como lo han hecho con el sistema religioso. Amén. Seré uno de los defensores con mi familia. Y el de mi familia también. Siendo que los que nunca quisieron, difamaron, servir al evangelio, vendrán a servir y ya es tarde, porque ya todo lo que Dios predestinó será constituido para la gloria del Señor. Amén. Damos un aplauso al Espíritu de Dios. Bendecidos, los amo mucho. El martes está cumpliendo mi esposa añitos de vida y ese martes ya contratamos el satélite para irnos. Para la gloria del Señor. Es un privilegio que Dios nos da de vernos cada día más jóvenes. A ella 1000 felicitaciones. Sabe que la amo porque es la mujer de mi juventud hasta el día de hoy. Quisiera tener el mundo ya en mis manos y se lo entregaría a ella. Porque a través de los años he entendido el valor verdaderamente que se le debe dar a una mujer, como el vaso más frágil, vaso de honra. Decorarla no solamente llenarla de frijoles y arroz, sino de valorarla. Reciba muchas felicitaciones de parte de nosotros y que Dios la tenga hasta los 120 años, con vida y entera para la gloria de Dios. Amén. Haga un aplauso al Señor ahí. Te doy muchas gracias, eterno Padre, por regalarnos este tiempo de cómo nosotros poder ahondar en el conocimiento de tu verdad, porque tu palabra es verdad, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, y en tu palabra nos deleitamos, y en tu palabra nos fortalecemos a pesar de todo lo que se pueda presentar. Tenemos en cuenta que nacimos de nuevo en Cristo para vencer. Te doy gracias por usar mi boca, mi ser, mi vida, para poder expresar tal vez cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres. Son las que tú tenías hoy preparadas para los que te amamos. Usa a todo aquel
que vaya a hablar de este evangelio de una manera explícita, clara y humilde para la gloria tuya. A todos mis hermanos en el mundo entero, a los que reciben esta palabra, estén fortalecidos, llenos de esperanza, viva, pacientes, entregados, fuertes, conforme al propósito de tu grandeza. A través del poder del Espíritu, de tu Ruach Coex, con el cual tú sellaste nuestras vidas eternamente y para siempre. Te doy gracias, Dios, por darme el privilegio de poder trompetear esta palabra y hacerle entender a los que nunca habían entendido lo que, Señor, hoy leímos y compartimos para la gloria tuya. A todos los declaro como tú los ves, siempre arriba, nunca abajo, nacidos de nuevo para vencer, más que vencedores, templos del Espíritu del Dios viviente, reyes, sacerdotes, piedras vivas, el tesoro que estaba escondido en la profundidad del mar. A ellos y a los que se acercarán bajo el poder del Espíritu, Padre, los declaro bendecidos, completos, reinando en vida, sanos y libres de toda maldición, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.